Congelamiento de precios de nafta, que esto puede llegar a frenar, digamos, una seguidilla de otros aumentos, ¿o no? Y lo que hablábamos el otro día de que podía ser una cascada por el tema del mayor costo del transporte, de los fletes y demás, eso lo para. De todos modos, acá tengo al economista que va a hablar con mayor propiedad, ¿no, Aldo? Sí, acá yo creo que el gobierno problema... que se ponía a los congelamientos. Sí, pero esto de el congelamiento, de postergar aumentos, la verdad es que no es más que un parche. Y sirve simplemente para disfrazar un problema que es real. ¿Y cuál es el problema real? Que acá el problema no es que sube el dólar. Si ese fuera el problema, no habría problema, porque estaría subiendo en todo el mundo un montón y bueno, todas las economías tendrían que acomodarse y no habría inflación. Sí. Acá el problema es que el dólar en la Argentina está subiendo porque lo que se está achicando es el valor del peso. O sea, está perdiendo poder adquisitivo el peso, y cuando una moneda varía en el mundo, el dólar, el euro, la moneda que vos quieras mencionar, donde primero vas a ver su variación e inmediatamente es en el mercado cambiario. Después lo vas a ver en el resto de los mercados. ¿Esto qué quiere decir para que la gente lo entienda? Si nosotros estamos viendo que el dólar sube porque resulta que nuestro peso se está achicando en su valor, está perdiendo poder adquisitivo en su valor, mañana cuando vaya al supermercado o en una semana o en un mes a comprar un bien, el señor del supermercado le va a decir, pero mire que ese peso que usted me trae vale mucho menos que lo que valía antes. Para comprarlo. Tráigame más pesos. Si vas a comprar un servicio, con un poco más de paciencia, porque son mercados que reaccionan más tarde, vas a ir y te van a pedir también más pesos que ahora valen menos por el mismo servicio. Eso es inflación, y por eso es que es importante que el Banco Central priorice la defensa del valor del peso, cosa que lamentablemente hasta ahora no había hecho, y estamos pagando las consecuencias de eso, porque la gente tiene dudas al respecto de la capacidad o la convicción del Banco Central de defender el valor de la moneda. Es que la gente se saca los pesos de encima, porque nadie quiere tener algo o ahorrar en algo que va a perder valor. Pero si es que sube el dólar, el precio del peso se deprecia, hay que poner más pesos para comprar lo mismo. Eso es inflación. Eso es la inflación. Si suben las tasas, también es inflación. Si suben las tasas, no. No. Eso también es bueno explicarlo, porque algunos economistas dicen, uy, subieron las tasas. Obvio que subieron las tasas. Hemos perdido miles de millones de dólares en términos de salida de capitales. Eso quiere decir que nosotros, que teníamos un mercado de crédito muy chico ya, porque nuestro mercado de crédito local es muy chico, de golpe se comprimió un montón. Obviamente hay mucho menos crédito que antes para la misma cantidad de tomadores. Conclusión, lo que tenemos es que la tasa de interés tiene que ser alta. Hay algunos economistas que dicen, bueno, pero el Banco Central la puede bajar. Sí, la puede bajar emitiendo pesos, que del otro lado no queremos, porque por algo estamos sacándonos ya los pesos que tenemos de encima y comprando dólares, con lo cual esos pesos me los van a dar a mí, y yo voy a ir con esos pesos y le voy a comprar los dólares al Banco Central. Así no se resuelven las cosas. Lo único que vamos a lograr es que el Banco Central termine financiando, cosa que estuvo haciendo hasta que dejó subir la tasa de interés, la propia corrida sobre sus reservas. ¿Cómo entonces hacemos para que baje la tasa de interés? Justamente recuperando la credibilidad en que el Banco Central va a defender el valor del peso, cosa de que todos tengamos ahora mayor gana de venir, o tengamos una preferencia mayor por venir y poner nuestros ahorros en la Argentina. Eso va a aumentar el crédito y así baja la tasa de interés. Lo demás es magia. Ahora hay una palabra clave que mencionó Aldo, es credibilidad. Eso está en el origen de todo, porque la mayoría de los países que lograron bajar la inflación, una de las cosas claves fue credibilidad de la población en la moneda y en el gobierno. Un caso, en Israel, por ejemplo, se compraban inmuebles en dólares, el 90% de la gente lo compraba en dólares. Sí. Cuando vieron que las metas de inflación se iban cumpliendo, a medida del tiempo lo fueron bajando, hoy en día menos del 5% compra en dólares. Algo que acá en la Argentina seguimos haciendo al revés. Pero bueno, hoy me decían otros economistas consultados, credibilidad es fundamental. Y otra cosa que alguna vez me adelantó Aldo es, bueno, Estados Unidos finalmente estornudó. Y acá nos agarramos una pulmonía en vez de resfriarnos un poquito como otros países. ¿Por qué pasa eso, Aldo? Lamentablemente el gradualismo tenía sus costos. En un reportaje que justamente Carlos tituló en La Nación al respecto de que necesitábamos tener una red de contingencia, creo que de créditos contingentes, que es un poco, creo, a lo que está apuntando ahora el gobierno. Yo le comentaba, mira, uno de los costos que tiene el gradualismo es que este gobierno recibió
un Estado y un Banco Central que están quebrados, ¿no? Y empezó a sacarlo de la quiebra en forma gradual, eso es el gradualismo, alejarse del precipicio de la quiebra muy despacito. Sí. Conclusión, cualquier cimbronazo en el mundo nos va a agarrar muy cerca del precipicio, o sea, un viento fuerte externo, que no, por ahí no tiene nada que ver con nosotros, nos puede tirar en el precipicio. La realidad es que en estos momentos lo que hubo es un aumento de la brisa en el mundo, por decirlo de alguna forma, un poquito de incertidumbre más. No es que hubo vientos huracanados, pero se combinaron con otros factores que en la Argentina generaron una fuerte corrida y obviamente en el mundo dijeron, si con tan pequeña brisa esta gente tiembla tanto, imagínate si efectivamente se da un ventarrón. Me voy ahora. Me voy. ¿No? Sí. Bueno, la única alternativa, opción que queda cuando uno está en una posición de tanta debilidad en términos crediticios es justamente armar una red de créditos contingentes. Yo en ese momento, que era hace ya meses, cuando no se veía todo esto, lo que proponía era armarlo justamente con organismos internacionales, bancos centrales de países desarrollados y bancos comerciales. ¿Cómo funciona esto? Uno paga como una prima, a los bancos comerciales los otros no te cobran usualmente, pagas como una prima de seguro, para que ellos tengan disponibles, por si vos lo necesitas, si se corta el financiamiento en el mundo para la Argentina, una determinada cantidad de recursos. Eso en su momento no se hizo, ahora lo están haciendo a las apuradas y es lo que están tratando de negociar con el fondo. Aldo, ¿todas estas son consecuencias de qué? ¿Cuál es la causa? De no resolver los problemas. ¿Cuáles los argentinos, son los problemas? A ver, si uno mira la historia de las crisis argentinas, que ya Sí. son una infinidad, no las podemos ni contar, Sí. el problema siempre fue el mismo. Tratar de sostener en el tiempo un gasto que era mucho mayor al que podíamos pagar con nuestros impuestos. ¿Qué gasto? Vamos a ir al nudo, Aldo, al Una hueso. una estructura de gasto público que no podemos financiar. O sea, cualquiera sea el gasto, más allá de que nosotros acá tenemos un gasto, sobre Sí. todo en las provincias, Claro. en empleados que están al divino botón, ¿El gasto público enorme. es empleo público? Sí, entre otras cosas, empleados jubilaciones. públicos y jubilaciones. Sí, jubilaciones que en realidad no se deberían haber dado porque se dieron a gente sin que pague nada, a Que no hizo gente aportes. que sí, pero que además no las necesitaba. O sea, los argentinos y en el mundo la gente paga impuestos no para ayudar al que no lo necesita. Aclaremos quién necesitaba y quién no necesitaba. Y hay un montón de mujeres de ama de casa que sabemos que tienen jubilaciones y viven en Barrio Norte, Belgrano, tienen un flor de vivir, cierto. ¿no? Porque te cobran, el marido cobra bien o los hijos la podían mantener, o sea, realmente... Y se a esa presentaron a cobrar y una se jubilación sin exactamente, aportes. o sea, otro disparate para... A ver, ¿por qué el mundo no nos cree? Cuando se nos está cortando el crédito, ¿sí? La realidad es que hay un grupo de legisladores que está proponiendo en el Congreso que me sigan subsidiando a mí, que no lo necesito, las tarifas de servicios públicos, plata que no está prevista tener dentro del presupuesto. Conclusión, lo que significa es que deberíamos demandar más financiamiento, porque no creo que estén proponiendo aumentarnos los impuestos, porque eso tiene costo político, o sea, están proponiendo aumentar la toma de financiamiento en un momento en que se nos está contrayendo el financiamiento y lo están por aprobar. O sea, vos decís ¿A vos que te parece razonable? ¿No te parece que No, seguro, pero absurdo? vos podés pagarle los aumentos. Yo puedo pagar, no es que yo los puedo pagar No, sin hacer ningún sacrificio. seguro. Voy a tener que recortar un montón de otros gastos. Está bien, Pero pero ¿qué es asumís que justo tenés que me que los pague pagarlos. otro? ¿Eh? Pero ¿qué es más justo? ¿Que me los pague otro? Porque eso de tarifa justa, que otra persona pague impuestos para pagarme a mí las tarifas, si eso es justo, sinceramente yo no entiendo nada de justicia. De todas maneras, volvemos a la manta corta, Juan y Aldo. Cuando suben las tarifas, también lo que me dicen es imposible la meta de inflación que se fijó la Argentina, sabiendo que en el primer semestre de 2016 ya iba a comenzar con un ajuste de tarifas. O sea, era una meta demasiado ambiciosa, Claro. después no la cumplís y ahí es donde entra la población y también los acreedores externos a no creer en las medidas que estás tomando porque no vas cumpliendo con la propia meta que vos te fijaste. Los últimos 3 años no se cumplieron ninguna de las metas, este año va camino nuevamente a no cumplirla, por supuesto, era del 15 y ya muchos hablan de cerca del 25. Sí, no, hoy ya con los valores que hemos visto de caída del valor del peso hasta ahora, tenemos que estar pensando en una inflación que por lo menos va a andar rondando la del año pasado. Por eso es que Pero yo ¿por creo... qué nosotros tenemos esta obsesión y estas crisis tan profundas con el dólar que otros países no tienen? Un país, ¿sí?, que desde 1970 le sacó
13 ceros a su moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que un peso de 1970 equivale a 10 millones de pesos de hoy. Lo que te está mostrando es que tiene un banco central que a lo único que se ha dedicado desde entonces es a estafar a todos los argentinos. Porque eso, lo que te está mostrando, es la pérdida de poder adquisitivo, el robo, el saqueo que hubo del bolsillo de todos los argentinos para decidirlo, ponele, para financiar empresas o para financiar al gobierno, generar más crédito interno porque lo consideraban una política útil, sostener el tipo de cambio cuando estaba bajando, porque consideraban que eso era bueno. Ahora, ¿a vos te parece que alguien al que lo han estafado en esa medida le podemos pedir que confíe en el peso? La única forma en que vamos a recuperar la confianza en el peso en la Argentina es con un Banco Central que sea creíble en términos de defender el valor de la moneda, que sea su prioridad, y no como ha sido hasta ahora, lamentablemente, licuar los problemas que genera tener un Estado demasiado grande y, por lo tanto, un déficit fiscal fenomenal. Aldo, hoy mismo se hizo una encuesta entre argentinos para ver qué opina, qué imagen tiene del Fondo Monetario. La peor, 75%, que es de lo peor. ¿Vos qué crees? ¿Que también el Fondo Monetario nunca fui un fan del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente porque creo que el Fondo Monetario es un instrumento, ¿sí? Cuando lo usan países irresponsables, con dirigencia irresponsable, para lo único que sirven es para financiar durante más tiempo de que esa dirigencia haga macanas. Conclusión, al final de la historia, la crisis es mucho más grande. Ahora, ojo, porque no siempre es así. Miremos lo que pasó en Europa. Grecia salió adelante, España salió adelante, Irlanda salió adelante, Portugal salió adelante. O sea, hubo países que aprovecharon el instrumento, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, para hacer las cosas bien y salir adelante. Muy bien, gracias Aldo por haber venido. Gracias a vos. Gracias Carlos, como siempre. Muchas gracias a vos. Corte.